Estando un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, enfermo, sus hermanas Marta, María, enviaron un mensaje a Jesús diciéndole que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús, en el lugar donde estaba, junto a sus discípulos, le dice que esta enfermedad que estaba atravesando Lázaro no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces los discípulos le animan a él a que vuelva, porque ellos ya habían estado unos días atrás en el lugar donde estaba Lázaro, en Betania, Judea. Entonces Jesús espera 4 días, vuelve a ese lugar. Cuando llega, lo recibe Marta. Marta sale a recibirlo y le dice: Maestro, si hubieses estado antes, mi hermano no habría muerto. Entonces, en este momento, Jesús declara algo poderoso que le da título a este mensaje. Y él responde a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Este mensaje se encuentra en el libro de Juan 11, 25, donde Jesús responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Amén. En otra versión dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta versión decía: el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Bien, vemos que Jesús, particularmente en varios de los yo soy que venimos compartiendo, Él añade la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Jesús afirma esto porque nosotros tenemos una vida acá en la tierra, pero vamos a pasar una eternidad con Él. ¿Cuántos están convencidos de eso? Amén, gloria a Dios. Bien, no es lo mismo existir que vivir. Antes de conocer a Cristo, yo vivía una vida bastante desordenada, y cuando yo conozco la palabra que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, me hizo un clic de decir: había sido que yo no estaba viviendo, pero existía. Y acá quería compartirles en Génesis 2:7, cuando Dios crea al hombre, crea al primer hombre en la tierra, Adán. Dios dice: luego el Señor Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Cuántos escuchamos esta palabra convirtió? Está convertido, te convertiste. Y si bien quizás muchos lo dicen por ignorancia, pero es una verdad. Nosotros nos convertimos en un ser viviente al recibir a Jesús en nuestro corazón, al recibir al dador de vida, porque Jesús no está haciendo una alusión a que Él puede darte vida, sino que Él es la vida. Y Él, viviendo en nosotros, nos da vida. Cuando Dios sopla en el hombre el aliento de vida, sopla a su Espíritu Santo en nosotros, sopla al mismo Cristo, que es el Verbo, en nosotros, y le da eternidad al hombre. Por eso nosotros vivimos una vida confiando en que después de morir físicamente vamos a seguir viviendo una eternidad con el Señor. Por eso no es lo mismo vivir que ser creado, que ser vivo. Bien. La muerte es la realidad más inevitable del ser humano. Ahí termina nuestro límite. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos querer lograr muchas cosas, podemos trabajar, podemos decir: si trabajo más, puede ser que me compre esto, puede ser que cambie el auto, puede ser que cambie la moto. Podemos hacer muchas cosas, es cierto, pero tenemos límites, y uno de los límites más grandes que tiene el ser humano
es la muerte. Nuestra existencia no puede intervenir la muerte. Pero Jesús, con esta declaración que veíamos, viene a cambiar esta realidad. Jesús irrumpe en ese escenario con esta declaración que cambia la historia. Como le comentaba al principio, Marta, al recibirle a Jesús, le dice que si hubiese estado aquí antes, mi hermano no habría muerto. Pero ella también, con una porción de fe, le dice a Jesús: pero aún ahora sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y es ahí donde Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, que el que crea en mí vivirá aún después de haber muerto. Jesús no dijo: yo explico la vida, yo doy vida. Dijo: yo soy la vida. Esto significa que fuera de Él no hay vida eterna. Existimos, pero no vivimos. Hago hincapié en esto porque es importante el entender que estamos viviendo una vida terrenal, pero con Cristo en nosotros. Después de haber conocido a Jesús, nuestra vida fue transformada. Dios nos dio un propósito, Dios nos dio una identidad. Si alguien en algún momento te pregunta, ¿qué sos? Podría responder, no sé, policía, podría responder maestro, profesor. Pero nosotros tenemos que responder: soy un hijo de Dios. Tengo vida gracias al Padre. Dios quería volver a construir ese vínculo con nosotros a través de la muerte de Jesús. Juan 11:4. También lo que le decía al principio, vemos cómo Jesús, sabiendo esto antes de que le enviaran este mensaje a él, de que su amigo Lázaro estaba muerto, él espera 4 días para volver a ese lugar. Y él les dice a su discípulo que la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, al fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Amén. Humanamente ya no había solución, ya no había esperanza, ya era tarde. Pero nunca llega tarde. Jesús llega en el momento justo. ¿Por qué? Porque había un propósito detrás de esta muerte, detrás de esta enfermedad. Nosotros también, nuestra vida, muchas veces tenemos que morir a muchas áreas de nuestra vida para que Dios sea glorificado. Muchas veces nosotros mismos podemos ser un impedimento para que Dios se glorifique. Y en esta oportunidad habían muchas personas, muchos espectadores que estaban viendo esto que Jesús iba a hacer, que era declararle a Marta: tu hermano resucitará. Vemos más adelante que Dios empieza a obrar en Jesús cuando Jesús dice: Padre, gracias porque me has escuchado. Esto habla de que hay una comunión entre Jesús y Dios, de que Jesús sabía que esto iba a pasar, que esto iba a suceder. Pero antes, Jesús pide algo. Juan 11:39. Jesús le dice: corran la piedra a un lado. Pero Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús estaba
diciendo, quiten la piedra a esta, a esta, a esta forma de ver la situación que tenía Marta. Dice, hace 4 días que murió, de haber un olor espantoso. Ella estaba pensando en lo terrenal, en lo que estaba pasando en ese momento ante sus ojos. Pero Jesús dice, quiten la piedra. Yo pensaba que hay muchas veces que hay cosas en nuestra vida que están obstruyendo un milagro de Jesús en nuestra vida. La piedra que Jesús pide que corran era la piedra que tapaba la lápida, el que tapaba el sepulcro donde estaba Lázaro ya muerto, el cuerpo de Lázaro muerto. Y pensaba en esto, ¿no? Hay veces que puede ser algo material, puede ser muchas veces una amistad, puede ser muchas veces una pareja, puede ser nosotros mismos siendo esa piedra que debemos correr para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Entonces, corrieron la piedra a un lado. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. He aquí la primera placa que vamos a ver. Donde el hombre ve todo perdido, Jesús ve oportunidad para manifestar su gloria. Lo que decíamos hoy, que Jesús espera 4 días porque había un propósito, porque Dios iba a glorificarse. Hay muchas veces que atravesamos situaciones en las que nos damos cuenta que no termina más, que atravesamos una enfermedad, una crisis económica, un problema familiar. ¿Y Dios podría cambiar esa realidad en el primer día que tenemos ese problema? Ay, poca fe. ¿Sí? ¿Dios puede cambiar tu realidad? ¿Lo crees? Pero ¿qué sucede? Dios necesita que nosotros hagamos nuestra parte. Yo creo que Jesús podría haber corrido él la piedra, o podría hacer algo así, se corría la piedra, pero él dijo, esa parte le toca a ustedes. Y este tiempo que espera Jesús también nos da ansiedad, nos da tristeza. Es más, Jesús no espera hasta que Lázaro esté moribundo, que ya esté a lo último, que entonces ahí llega, le sana y todos contentos. No, llegó a morir. Que es lo que nosotros muchas veces pensamos. Queremos que Dios aparezca antes de que suceda lo que estábamos esperando, lo que no queríamos que suceda. En este caso, era que Lázaro no muera. Vemos que las expectativas de las hermanas de Lázaro eran esas. O sea, si hubieses estado antes, o sea, Jesús viene a ver a su amigo, ni siquiera le dan el tiempo a él a que él esté triste por su amigo. Directamente lo culpan. No sé si le parece algo similar a nosotros. ¿Cuántas veces venimos a Dios culpándolo a Él de las cosas que nos pasan? Esto me recuerda a una oportunidad que, si bien quizás muchos saben, quizás otros no, yo me dedico a arreglar celulares, ese es mi trabajo, mi oficio. Y en una oportunidad hace unos años tenía varios teléfonos por arreglar, y en este rubro, quizá como algunos que trabajen de otra cosa, se le puede romper un repuesto. No sé, podemos tener un cliente que está apresurado y no conseguimos ese repuesto. Puede ser que no sé, que se nos rompa algo desarmando. Y en ese día me pasó todo junto. Todos los teléfonos que tenía para arreglar
todos me salieron mal. Entonces, cuando vuelvo a casa, voy a la pieza, me siento y agarré la guitarra y empecé a cantar. Y en un momento, mientras que estaba cantando, empiezo a orar y me empiezo a reír. Yo no sabía por qué me reía. Me empiezo a reír y escuché que la voz de Dios diciéndome, esto quería. Si tengo que hacer que pases. Entonces yo dije, wow, Dios va a dejar que pasemos todas las adversidades con tal de estar con nosotros. Porque nuestro primer llamado es a estar con Él. Tenemos muchos llamados, muchos propósitos que vamos. Bueno, hoy me toca compartir el mensaje. A veces estoy en el piano, a veces estoy cantando, a veces, pues si me lo piden, puedo ordenar las sillas, no sé, puedo estar en el sonido, puedo estar cuidando la moto, cualquier cosa puedo hacer como servicio, pero lo principal es mi relación con Dios, es mi casa, es como que, por cierto, yo tenía pensado presentarle a mi esposa cuando me presentaba, mi nombre es Ramón y me olvidé. Y bueno, no sé, digo, Dios cambió todo. Bueno, es como que mi esposa Sonia, como que yo todo el tiempo trabaje, le compre cosas, esté haciendo de todo para que ella esté bien, esté arreglando la casa, todo lo que hago siempre. Pero nunca la abrazo, pero nunca estamos juntos, pero nunca charlamos, pero nunca tomamos mate. ¿Se imaginan esa relación? Yo creo que ningún matrimonio vive eso. No sé, yo no, la verdad que no sé. Pero ¿se imaginan así que nuestra esposa va a estar contenta? ¿Que tu esposo va a estar contento? Va a ser, wow, cómo me ama mi esposo. Si la primera vez que nosotros conocimos a nuestra pareja, lo que queríamos hacer era estar cerca. No importaba si había plata, si había trabajo, si había dónde vivir. Nunca pensamos en eso. Lo primero que pensamos era en estar cerca, en abrazarnos, en estar juntos. No sé, si no podíamos ver de seguido, buscábamos la manera de salir antes del trabajo, no sé, ni bien salía de la escuela, ya me iba corriendo, hacíamos de todo para estar con esa persona. Eso es lo que Dios quiere, que estemos juntos con Él, que seamos uno con Él, que tengamos esa relación estrecha con Él. Esto que sucedió con Lázaro representa la ansiedad que nosotros tenemos y que se transforma en esa piedra que está obstruyendo nuestra relación con Dios. Amén. Después de esto, Jesús no habla de un evento futuro, habla de una realidad presente. Él mismo, la resurrección, no es solo algo que sucederá, es una persona que está frente a nosotros. Gloria a Dios por todo. Bien, ahora voy a la parte. Tengo la parte 1 debajo de la parte 3. Esto sucede cuando hacemos algo por primera vez. Dios nos pone a prueba para que le seamos fiel. Gloria a Dios. Mili, ¿podrías ponerme el punto número 1 de nuevo? Jesús tiene autoridad sobre
la muerte. Amén. Entonces, como le venía diciendo, nosotros tenemos fe de que Jesús lo puede hacer, pero lo que a Dios le interesa es lo que transitamos en el medio. No el fin, sino lo que atravesamos en el medio. Por eso es que a veces que entramos en procesos, en enfermedades, en situaciones que nos llevan al límite y parece que nunca se termina. Pero yo me he dado cuenta de que hay muchas situaciones que podrían haber llevado más tiempo, pero cuando aprendí lo que Dios me quería enseñar, se terminó. Ya está, ya pasó. Entonces, Dios estaba aumentando la fe de Marta y María. Al comienzo de esta historia, en Juan 11:1, empieza la historia hablando de María. Dice, la que después derramaría el perfume a los pies de Jesús. Estamos viendo cómo hubo una transformación. Yo me imagino que después de esto, ellos al ver obrar a Jesús, se dieron cuenta que solo Él estaba dejando pasar más el tiempo, porque Él ya lo podía haber hecho antes, pero decidió hacerlo después de 4 días. Amén. La resurrección no es algo que sucederá, es una persona que está frente a nosotros. Jesús está parado ante una tumba sellada, declara, Él tiene autoridad sobre aquello que nadie puede controlar, la muerte. Apocalipsis 1:18, dice la palabra de Dios, Jesús hablando, dice, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Dios tenía, como le decía hoy, Jesús podría haber corrido la piedra así, porque la palabra dice que Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Él podría hacer todo lo que Él quería, porque tenía el poder del Espíritu Santo, quien moraba en Él. Pero es importante cómo Jesús está tan conectado a lo que Dios quiere hacer, porque muchas veces nosotros queremos una unción, queremos tener un poder para sanar, queremos tener poder para hacer cualquier cosa, como vemos que hacen muchos siervos de Dios, pero no tenemos la capacidad de dominar el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque Dios no quiere ser famoso, no quiere que nosotros nos conozca todo el mundo por los dones y los prodigios. Dios quiere que estemos unidos a Él, que tengamos una comunión con Él, que escuchemos su voz, que tengamos un oído sensible a Él, a lo que Él nos habla, a lo que Él quiere hacer, porque es su voluntad, no la nuestra. Es Él quien debe ser glorificado, no nosotros. Amén. Vida eterna. El que cree en mí no desaparece, no se pierde, vive para siempre. La muerte física no es el final, es solo el paso a la eternidad. Esto es lo que hoy les hacía la comparación entre existir y vivir. Nosotros pasamos de muerte a vida después de la muerte física, seguimos viviendo una vida en la eternidad con Cristo, que es nuestro mayor anhelo, o debería serlo. Amén. Pero tenemos una vida presente. Jesús no solo vino a prepararnos para vivir esa vida eterna con Él, sino vino a darnos una vida plena. Juan 10:10, que es el versículo central de nuestra casa. Por cierto, también quería darle gloria a Dios por este lugar, donde hoy podemos estar reunidos, donde podemos escuchar su palabra, donde podemos tener coinonía. Es una palabra que yo la había escuchado antes, pero nunca
la presté atención. Y esa palabra, para mí, es una de las palabras que representa este lugar. Koinonía, comunión, hermanos, familias. Siempre con mi esposa hablamos de que esta casa tiene muchos servidores. Como bien lo dice el pastor, siempre somos servidores. Pero hay un amor en cada uno de los que están sirviendo. Hay un deseo de servir. El Espíritu Santo está obrando en esta casa. No quería dejar pasar de decir esto, y honrar la vida de cada uno de los servidores que están acá. Los que están sirviendo en cada área que le toca. Esto significa la vida presente, el servicio. Pero no el servicio para que me vean, para que me den algo, que me feliciten, para que me den otro puesto más. Cada vez que voy haciendo, bueno, ya limpié el baño, tengo que hacer otra cosa. Ya como él así, ya ahora, no sé, pues puedo hacer otra cosa, quiero subir de jerarquía. No. El subir de jerarquía para nosotros es mayor comunión con el Espíritu Santo. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Esa vida presente que Dios nos da es para que podamos servirle y podamos adorarle a Él. Y adorar no es solo cantar, no es solo tocar el piano, no es solo tocar la guitarra. Adorar es vivir una vida fuera de la iglesia honrando al Señor. Honrando al Señor con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser. ¿A quién ayudamos? ¿Qué hacemos cuando no nos ven? No le digo que yo soy santo, pero esto es lo que Dios quiere. Que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que tiene que haber un conjunto, que tiene que haber algo, una ligadura, estar conectados plenamente a Él. Esto, voy a encontrar una palabra, algo integral. Acá en la iglesia, perfecto, estás sirviendo, vemos que te acercás, que saludás, vemos que bendecís, vemos que convidás tu mate. A mí no, todavía no, pero veo que lo haces y está muy bueno. Pero parte de ser integral es cómo te comportás después del domingo. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en el colegio? ¿Qué haces, no sé, con tu familia? Aún con los que no conocen a Dios. Porque esto es importante. El que no conoce a Dios por sí mismo, el que no ha recibido al Espíritu Santo, el que no recibió a Jesús en su corazón, sabe que existe, pero lo ve en vos, lo ve en mí. Y esto es darle honra al Padre, lo que decía hoy Darío. Honrar a nuestro Padre Celestial es eso, tener una vida íntegra, una vida dentro y fuera de la iglesia de honra al Señor. Juan 10:10, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo creo que en la nueva traducción viviente dice plena. Imagino que esto de ser pleno, plenitud, es lo que habla de acá, de la tierra. Y abundante habla de después de nuestra vida terrenal. Es nuestra vida eterna, abundante. Mucha vida. ¿Ven? Sin paz, sin dirección, sin propósito, vacías. Hay personas que están vivas por fuera, pero muchas por dentro están así, sin paz, sin dirección, sin propósito y vacía. La vida sin Cristo es sobrevivir. La vida con Cristo es vivir de verdad. Muchas veces nos preguntamos cuál es mi propósito, cuál es mi llamado. Y como le decía hoy, nuestro primer llamado es estar cerca de Él. Al estar cerca de Él, Él nos va a guiar. Y Él va a usar a personas que tengan
autoridad sobre vos para darte la oportunidad de que puedas servir en algún área, si es lo que Dios le estabas pidiendo en oración a Dios, y después el otro día el pastor te dice, ¿quieres tocar la guitarra? ¿Te parece? Entonces estamos viendo una unidad en el Espíritu. Por lo que vos estabas orando, también Dios habló al corazón de los pastores, quizá. Y esto tiene que ver mucho con el propósito, con conectarte con Dios y estar cerca de Él, y partiendo de ahí, Dios te dará día tras día, te dará a conocer su propósito. Amén. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus pecados, y sus muchos pecados. Jesús no solo te promete vida eterna, te devuelve la que perdiste. Bien, nosotros, en mi caso, como les decía, tenía una vida bastante desordenada, una vida que se trataba solamente de mí, una vida en la que yo pensaba que hacía todo bien, y siempre cuento que después que terminé el colegio, tomé unos años que después de grande, ahora recién me doy cuenta que no hice nada, que no pude lograr nada, que ni siquiera tenía un propósito, no tenía una meta, no sabía qué hacer. Y hoy Dios me devolvió eso, pero cambió mis prioridades. Yo ya no vivo por lo que quiero hacer, por lo que quiero estudiar, por lo que quiero trabajar, por lo que quiero tener, sino vivo por lo que Dios quiere hacer con mi vida. Cada mañana que me despierto, por supuesto, tengo problemas. Como les decía al principio, mi trabajo tiene muchas cosas que no salen como yo esperaba, pero con el transitar del día, en algún momento Dios me habla, Dios quiere usar mi vida, Dios hace cosas que yo no esperaba y que cambian mi realidad, que cambian mi situación. Eso es lo que Dios quiere hacer también con vos. Devolverte la vida que se había perdido. En el Viejo Testamento habla de que cada vez que el pueblo cometía pecados, debían llevar un cordero en sacrificio una vez al año para que sus pecados fueran perdonados. Entonces, esta es la vida que se perdió, la vida que se perdió en Adán. Pero Cristo vino para entregarse como el cordero para pagar el precio de todos los pecados. Ya no había que llevar uno por año, sino Jesús es entregado para que podamos ser perdonados de todos los pecados, y Él nos devuelve esa vida. Y al devolvernos la vida, nos devuelve la comunión con Dios. Amén. La voz de Jesús tiene poder para traer vida. Juan 11, 43, 44. Luego de todo lo que atravesaron las hermanas de Lázaro, y supongo que también la familia, los amigos y los que estaban presentes ahí, Jesús toma la decisión. Dice que en esta historia, en una parte, dice que Jesús da gracias al Padre porque lo escuchó. Y esto dice que lo hace en voz alta, para que lo escuchen, para que los que estén ahí escuchen que el que iba a hacer la obra era Dios, y que ya estaba en el corazón de Dios cambiar esta realidad. Y para que todos los que estén ahí puedan creer, Jesús responde a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús nos dice esto cada día en nuestras vidas, cuando atravesamos algún problema,
cuando atravesamos alguna enfermedad, cuando tenemos algo que no nos sale bien, no nos sale como esperábamos. Jesús dice, espera un poco más. Estoy trabajando con tu ansiedad, estoy trabajando con tu preocupación. Necesito que dependas de mí. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces Dios te pregunta hoy, ¿crees que tu realidad puede cambiar? Hola. Entonces Jesús grita, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. La muerte lo soltó. Jesús activa su autoridad sobre la muerte y hace la obra de la resurrección. Jesús viene a cambiar esta realidad. Nuestro límite era la muerte. Nadie puede hacer volver de la muerte a alguien. No hay nada, no un brujo, no hay un hechicero, nadie que pueda hacer volver de la muerte. Solo Jesús puede dar vida y puede resucitar. Y yo pensaba también en que hay muchas áreas de nuestra vida que pueden estar muertas. Hay gente que está lejos, gente que se enfrió, gente que cayó, al que perdió todo. O muchas veces gente que cree estar así, que perdió la fe, que está lejos, que está apartado, que ya no siente que ya antes tenía propósito cuando conoció a Dios, pero después se fue enfriando. Se fue a otra iglesia, no se quiso congregar más, tuvo un problema, se apartó. Y en realidad de todas estas cosas que estoy nombrando, no se trata de algo físico. Se trata de algo espiritual. Perdieron la conexión con Dios. Se desconectaron de la fuente. Y entonces esto hace que nuestra mente empiece a trabajar. Que nosotros empecemos a pensar que no tengo propósito, que no tengo llamado, o que ya no sirvo para algo. Y como le decía al principio, Dios busca tener esa comunión con nosotros porque Él nos amó. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Esto es lo que hay en el corazón de Dios. No quiere que nos perdamos, sino que tengamos vida, que tengamos a Cristo. Y hoy yo creo que es un día especial para que puedas creerle al Señor que todo aquello que hay en tu mente, que hay en tu corazón, que creías haber muerto, área de tu vida que creías muerta, hoy Jesús, como le dijo a Lázaro, sal fuera, hoy te dice que salgas de ese lugar y que Él va a resucitar ese propósito en tu vida. Yo lo creo. Romanos 6:4. Así como Cristo fue levantado de los muertos, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. No importa cuánto tiempo lleves muerto. Lázaro llevaba 4 días. A Jesús no le importó esa realidad. Años quizá lejos de Dios, una vida entera sin propósito. Cuando Jesús llama, la muerte no puede retenerte. Esto automáticamente pensaba en cuando Jesús resucita a Lázaro. Sale Lázaro de la tumba. Jesús vuelve a darle participación a los que estaban ahí sin poder hacerlo, sin querer hacerlo Él. Y les dice, quítenle la venda.
Y esto, lo que dice después, es lo que realmente a mí me impactó, que es: déjenlo ir. No lo dijo, no lo resucitó y bueno, vamos a abrazarle todo, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un asado, un choripán, que cocine Darío, que vengan todos. No, dijo: quítenle la venda y déjenlo ir. Automáticamente yo pensaba en esto de retener. Esas vendas que le quitaron pueden ser muchas cosas que te están reteniendo. Como le decía hoy, puede ser una persona, puede ser tu trabajo mismo, puede ser tu estudio o tu misma mente, o tu, no sé, algo que te esté reteniendo. Pero Jesús, al resucitar tu propósito, también te dice que te quites las vendas y que puedas ir. Esto, cuando le dice déjenlo ir, habla de libertad. Que nuestra verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino elegir hacer la voluntad de Dios. Que Jesús podría, como le decía, abrazarlo y que se quede ahí con él, y vos sos mi amigo, y yo te iba a resucitar, viste que te dice esperar nomás. No, él no buscó tener un contacto con él y quedarse más tiempo con él, sino que Jesús le dio libertad. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos hace libres. Por eso hay mucha gente que conoce a Cristo y empieza a servirle, empieza a congregar, pero hay gente que conoce a Cristo y no toma la misma decisión, no hace lo mismo, no siente hacerlo o no sé. Pero la idea de Dios es que podamos elegir acercarnos a Él, que sea nuestra decisión. Como siempre dice el pastor, nosotros ellos no están para decirles qué hacer, justamente por esto, por la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús, de poder orar, de poder tener una comunión con Dios, de poder encerrarnos en nuestra casa y charlar con Dios y entregarle nuestras cosas. Por supuesto, quizá podemos contar con ellos para que puedan orar por nosotros, que puedan charlar con nosotros, pero la libertad es esa, que nosotros tomemos la decisión de ir a Cristo, de entregarla, porque si ellos nos dicen tenés que hacer esto y nosotros lo hacemos en automático, Dios no obró. En cambio, si tenemos la libertad de ir a Cristo y entregarle esto que nos carga, ese peso que teníamos, esa carga, esa preocupación, podemos intercambiarla por el yugo de Jesús, que es fácil y ligera, es su carga. Y Él se lleva nuestras cargas, Él se lleva nuestras preocupaciones. Y como les decía hoy, Él nos entrega esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es que Él resuelve la situación. Y resolver la situación no siempre es que Dios va a hacer lo que nosotros queremos, sino que nos va a dar paz. No sé si alguna vez escucharon, bueno, yo escuché mucho en mi casa, mi mamá decía: lo único que quiero es paz. Es lo único que yo quiero, paz. Ella no dijo quiero que se solucione esto. Dijo no, quiero paz. ¿Y quién es la paz? Cristo Jesús. Yo soy príncipe de paz. Diego, ¿me querés acompañar? Por favor. Para ir cerrando, quería contarles un poco acerca de lo que Dios hizo en mi vida. De hecho, hoy cuando Darío decía honrar padre y madre, yo quería honrar también a mis padres que están presentes. Quería recordar esto de donde Dios me sacó, porque nosotros venimos hablando de los yo soy de Jesús, y este último yo soy que lo estoy compartiendo hoy dice: yo soy la resurrección en la vida. Pero hay un yo soy
de Dios que me dio a mí en lo personal. Yo tomé malas decisiones en la vida, caí en una adicción, estuve bastante tiempo perdido, hasta que toqué fondo, hablé con un amigo y me dijo: tus papás te pueden ayudar, tenés que contarle. Y yo decía: no, pero papá por ahí se va a enojar, me va a echar de casa. Entonces tomé coraje, valentía, llegué a mi casa y no es por nada, pero entré llorando a la pieza de mi papá, me arrodillé y le dije: papá, no aguanto más. Y él me dijo: ¿qué te pasa? Y le digo: no puedo dejar la droga. Y hoy quería compartirles este yo soy que me dio mi papá. Yo conocí la voz de Dios a través de él, que me dijo: yo soy tu papá y te voy a ayudar. En ningún momento me dijo: bueno, no sé, arreglate o andate de esta casa, que es lo que yo esperaba, y que quizás no hubiese estado mal, porque fueron decisiones mías. Ellos no tuvieron la culpa de lo que yo, porque siempre trataron de darme lo mejor. Y ese es el yo soy que hoy yo rescato. Yo soy tu papá y te voy a ayudar. Hoy Dios te dice: soy tu papá, te voy a ayudar. Vas a salir de esa situación en donde estás. Hace poco había una serie que se llamaba La Casa de David. Yo venía mirando con mi esposa y hay una parte donde David escapa del rey Saúl. David ya había sido ungido rey, pero Saúl todavía no lo sabía, y cuando Saúl se entera empieza a perseguir a David. Y en una parte de la serie, esto os lo cuento lo de la serie porque como es algo que podemos ver, es como que entendemos más, parece, o nos ponemos en ese contexto, parece como que entendemos más lo que estaba pasando David. Y Dios envió un ejército. Era un ejército que era fiel a David, porque el rey Saúl había destinado cierta cantidad de soldados para que David sea quien los lidere. Y estos mismos soldados ya no eran fieles a Saúl, sino eran fieles a David. Y Dios hablaba esto acerca de mi familia. También está mi hermana hoy, está mamá, está mi papá. Yo tenía un problema. Quizá mi adicción era ese Saúl que me perseguía, pero Dios envió un ejército en mi casa. Y ya no eran ellos contra mí, sino éramos nosotros contra el problema. Y Dios me dijo que te diga esto, iglesia, que Él preparó un ejército en tu casa, preparó un ejército en tu familia. Hay gente que te va a ayudar. Hay gente que está dispuesta a pelear con vos la batalla. Porque cuando estamos solos, Dios lo permite. Porque es ahí donde nos damos cuenta que no sabemos para dónde correr. Pero Dios viene con su infinita misericordia, derrama de su espíritu sobre tu casa, levanta un ejército y te dice: yo soy tu papá y te voy a ayudar. Acá está tu familia, te van a ayudar, ellos están con vos. Por supuesto, después atravesamos muchísimas situaciones, no fue fácil el camino, pero hoy puedo estar acá, puedo tener un trabajo. Dios me bendijo, Dios unió propósito, no solo unió una persona, no solo una persona a mí, sino que yo le había agendado a mi esposa mi regalo de Dios, porque en ese momento, cuando yo la conocí, realmente yo sentí que Dios trajo una conexión con mi esposa. Y para los jóvenes quiero decirles esto, que Dios no une personas porque sí. Dios une propósitos.
No te estoy diciendo que busques sí o sí a alguien que predique, sí a alguien que cante, que esté en la alabanza. No. Estoy diciendo que Dios va a poner al lado tuyo una persona que va a contribuir con tu llamado, con tu propósito. Siempre papá me decía, cuando vos te vas y tenés una meta, siempre va a haber personas, situaciones que te van a querer desviar. A veces van a ser quizá buenas, lindas, te van a parecer mejor aún que la meta que vos tenés. Pero recordá que vas a tener que comenzar de nuevo si te desvías. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando estamos buscando pareja. Se añaden personas que quieren desviarnos del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Si ese es tu punto, si esa es tu meta, si Cristo es tu meta, hay personas que se van a acercar y no van a poder permanecer porque no te van a ayudar a llegar a esa meta.